Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa 18 Minutos de, donde hablamos de innovación, creatividad, liderazgo, negocios, tendencias. Yo soy Gerardo Malagón, presidente de MPI México Chapter. Les doy la más cordial bienvenida y hoy saludo nuevamente a mi amigo Pancho. Pancho, ¿cómo estamos? Muy bien, Gerardo, gracias. Pues yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y pues tenemos un gran invitado, Gerardo. Sí, la verdad que sí. Hoy nos visita Gerardo Esquivel, un gran economista de la UNAM, con maestría en el Colegio de México y doctorado en Economía en Harvard. En las campañas de 2006 y 2018 fue asesor económico del licenciado López Obrador. Del 2019 al 2022 fue subgobernador del Banco de México. Gerardo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y vamos a trabajar en sacarte lo mejor en 18 minutos. Pues muchas gracias por la invitación, Gerardo. Francisco, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Gerardo. ¿Cómo ves la economía global? Bueno, la economía global está pasando por un momento complicado, complejo, como se sabe, ¿no? Después de la pandemia y después de la invasión de Rusia a Ucrania se generaron una serie de condiciones muy complejas, ¿no? Primero teníamos que recuperarnos de la pérdida de actividad económica asociada a los confinamientos, a los que tuvimos que someternos en muchas partes del mundo como resultado de la pandemia. Se tuvo que reabrir la economía, ¿no? Se tuvieron que reorganizar las cadenas de valor. Y junto con eso, cuando vino la invasión de Rusia a Ucrania, cuando veníamos saliendo de ese proceso, pues se dio un impacto en el precio de algunos productos clave de la economía mundial, particularmente los productos energéticos, el petróleo, pero el gas LP, y también una serie de productos agropecuarios, en los cuales tanto Rusia como Ucrania son productores importantes. Y eso desató un proceso inflacionario en el que todavía estamos inmersos, tanto en México como en el resto del mundo. Y creo que ese es el reto al que estamos enfrentándonos como economía. ¿Cómo lograr atemperar la demanda para que las presiones inflacionarias disminuyan, tratando de impedir que eso se traduzca en una recesión mundial, ¿no? Que ese es el reto y ese es lo que están tratando de hacer las autoridades económicas de diversos países, de los bancos centrales, ¿no? Todo mundo está tratando de lograr lo que se llama un aterrizaje suave, ¿no? Claro. Y nosotros en México no estamos exentos de eso, estamos inmersos en ese mismo patrón. Nos hemos visto afectados por las dos circunstancias y estamos un poco en lo mismo, con una ventaja a diferencia de otros países, que nosotros hemos logrado pues ya recuperar la actividad económica, la inflación ha empezado a ceder y en ese sentido pues creo que la economía, esos son los retos a los que se enfrenta la economía mundial y la economía mexicana también en particular. Fíjate que en ese sentido quisiéramos que ahondaras un poquito más en cómo sientes la economía básicamente en México, Chile y Colombia. Sí, bueno, es interesante la comparación de estos tres países porque los tres países tienen una cosa en común que es un poco el contexto económico-político, ¿no? La parte económica, pues los tres países de la región se ven afectados por estas circunstancias que ya describí, pero luego en la parte política los tres países pues tienen regímenes de izquierda, ¿no? Cambios de gobierno. En el caso de Colombia tomó posesión relativamente hace poco Gustavo Petro, un líder histórico de la izquierda colombiana. En el caso de Chile asumió en un relevo generacional Gabriel Boric y en México López Obrador, y los tres han intentado hacer modificaciones importantes un poco en la búsqueda de atender pues lo que llevó a que los eligieran, que es los reclamos sociales, ¿no? En los tres países y en muchas regiones de América Latina pues está dándose este movimiento, porque durante mucho tiempo la economía en la región pues se caracterizó por un crecimiento no incluyente, es decir, que generó desigualdad, que generó pobreza, una gran demanda de satisfactores sociales insatisfecha, y los tres países están un poco inmersos en esa dinámica, ¿no? Con problemas políticos también para empujar sus agendas, ¿no? Los tres se han enfrentado a temas donde tratan de empujar su agenda. Gustavo Petro fue exitoso empujando su reforma fiscal, pero se está enfrentando a otros dilemas. Gabriel Boric se enfrentó al rechazo de su propuesta de cambio constitucional, al rechazo de su propuesta fiscal. En México también ha habido avances y retrocesos en el empujar ciertas agendas. Y eso, digamos, es el contexto similar, pero los tres tienen el problema que ya mencionaba, ¿no? Claro. Alta inflación, sí. y cómo recuperarse.
Solo quisiera decir que hay una diferencia importante entre Colombia y Chile versus México, que es que Colombia y Chile fueron mucho más agresivos en su política fiscal frente a la pandemia, y por eso esos dos países lograron recuperarse muy rápido de la pandemia, a diferencia de nosotros, que nos tomó pues casi 3 años, ¿no? Regresar al nivel de actividad económica previo a la pandemia. Ellos regresaron muy rápido porque le metieron mucho dinero, y eso los tiene en un problema distinto. Ellos ahora tienen un problema de deuda pública, de aumento importante, que nosotros no tenemos. Entonces, digamos, siempre es el dilema, además, estos alternativas que hay que elegir, ¿no? Entre estos, cada quien siguió su ruta. En México ya vienen las elecciones el próximo año, ¿no? ¿Tú crees que esto pueda tener alguna afectación económica? No, yo creo que la situación económica en México es bastante sólida, eso habría que decirlo. Creo que los fundamentos económicos, como se le conoce, es decir, la parte estructural de la economía está muy bien. Eso tiene que ver con el hecho de que en la parte fiscal hay mucha moderación y disciplina por parte del gobierno federal. Lo que decía antes, no ha habido aumentos de la deuda, no ha habido aumentos de los impuestos, no ha habido, digamos, un gasto excesivo. Y en la parte monetaria, el Banco Central pues se ha comportado de manera autónoma, sin que haya presiones de parte del Ejecutivo para la toma de decisiones, y ha tomado sus decisiones que ha considerado convenientes. En este caso, subir la tasa de interés, como sabemos, la llevó hasta donde está ahorita, por arriba de 11%. Y eso, digamos, más una balanza externo favorable, buen flujo de remesas, buen flujo de inversión extranjera, toda esta posibilidad de que llegue más inversión extranjera a través del nearshoring, que es la relocalización de empresas de Asia a otras regiones, incluyendo específicamente a México. Todo eso ayuda a que creo que la economía mexicana esté bastante sólida, con una inflación que ya, como dije antes, es alta, pero va a la baja, con una perspectiva de crecimiento que se ajustó el año pasado, fue mejor de lo que se esperaba. Este año se están empezando a ajustar a la alza los pronósticos de crecimiento. Creo que en ese sentido la economía mexicana está sólida. No creo que que debamos preocuparnos por la transición o la elección que vaya a haber el próximo año. Yo creo que los fundamentos están muy sólidos de la economía mexicana. El tipo de cambio, ya lo vemos, está muy apreciado, a contrario a lo que mucha gente esperaba. Es parte de todo lo mismo, ¿no? Es parte de que los fundamentos económicos están en una buena situación actualmente. Claro. Oye, Gerardo, sabemos que has estado cerca de López Obrador varios años. ¿Qué piensas que se ha hecho bien económicamente hablando y qué podría mejorar? Mira, yo creo que hay cosas que se han hecho bastante bien en esta administración, sobre todo en la parte laboral, yo diría. La recuperación del salario mínimo creo que era muy importante, era indispensable para ayudar a que los trabajadores también se vieran beneficiados un poco del proceso de crecimiento económico. Reformas en la parte laboral, la reforma del outsourcing que permitió que trabajadores que en un espacio gris que había de la reforma anterior, áreas que se dedicaron a crecer por la vía de la terciarización, ahora tienen que contratarlo las empresas y darles mejores condiciones a los trabajadores. Todo eso me parece que está bien. El presidente además también creo que ha sido respetuoso de la autonomía del Banco Central, que es un tema, insisto, no es menor, porque le permite a las autoridades económicas y monetarias en su momento tomar decisiones libremente en búsqueda del objetivo fundamental, que es controlar la inflación. La responsabilidad fiscal es otra. El haber mantenido y llegado a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en un contexto muy difícil, porque negociar con el presidente Trump, como sabemos, era complicado. Creo que esas son las cosas positivas. Yo creo que hay otra dimensión en la que hay mucho espacio para la mejora. Tiene que ver obviamente con el ambiente de negocios, un poco con la retórica, yo diría, un poco con garantizar la certidumbre de los flujos de inversión, que es lo que está un poco débil de la economía mexicana, ¿no? La inversión, sobre todo la privada, no se ha logrado recuperar desde hace varios años. Creo que hay todavía una especie de desconfianza por parte de un sector, injustificada, por cierto, creo yo, o no del todo justificada, con respecto a la administración actual. Y yo creo que en ese espacio hay mucho para mejorar, es decir, creo que se pueden mejorar las condiciones de negocios en el país y por lo tanto las posibilidades de generar inversión y empleo hacia adelante. Pero la inflación ha venido a la baja en Estados Unidos. ¿Tú crees que
pueda haber algún descarrilamiento, o sea, que pueda rebotar. No, yo creo que el proceso proceso creo yo al menos, creo que los factores que dieron lugar al brote inflacionario se están corrigiendo, ¿no? Que es, insisto, la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania generó unas distorsiones que se han ido resolviendo paulatinamente. Un tema, por ejemplo, que fue muy impactante, el aumento en los costos de transporte marítimo de China a América, hacia América, que se multiplicó casi por 15 veces. O sea, imagínense lo que eso implicó. Bueno, eso ya están regresando, ya están casi en los niveles prepandemia. Entonces, todos esos factores, el precio de los energéticos ya se ha estabilizado, en fin, el precio de los alimentos ya está muy por debajo de donde estaba en los meses inmediatamente posteriores a la invasión de Rusia a Ucrania. Todos esos factores se han ido mitigando y entonces las presiones inflacionarias mundiales vienen a la baja. Y luego pues tiene que ver que los bancos centrales han aumentado sus tasas de interés en Europa, en Estados Unidos, en los países avanzados, y los países emergentes han estado en ese proceso, y eso mitiga la demanda y por lo tanto las presiones inflacionarias. Por eso yo creo que el proceso va a continuar en Estados Unidos y en el resto del mundo, y creo que pronto regresaremos a una situación mucho más estable en esa materia, ¿no? Hablando básicamente de la inflación en México y Latinoamérica, que esta inflación no está tan controlada como en Estados Unidos, ¿cuál sería el proceso a seguir para que esta pueda seguir bajando? Bueno, es un poco más alta que en Estados Unidos, pero también en casi toda América Latina va a la baja, digamos. Claro que hay países excepcionales, ¿no? Que son pues Argentina, que tiene sus propias dinámicas, sus propios problemas, Venezuela, que tiene su propia dinámica, sus propios problemas, pero el resto de los países, Colombia, Brasil, por ejemplo, ya está cerca de 4%, México ya está en proceso, yo creo que vamos a llegar hacia 5% a finales del año. En fin, yo creo que está empezando a contenerse las presiones inflacionarias. En América Latina lo sufrimos, insisto, en algunos países, sobre todo en Sudamérica, porque vino el choque de la oferta y países como dije antes, Chile y Colombia, le metieron mucho impulso a la demanda y eso exacerbó un poco las presiones en esos países sudamericanos. Pero creo que en general soy optimista respecto a que el proceso inflacionario global en el mundo y en región específica de América Latina empezará a moderarse de tal manera que creo que eso regresaremos eventualmente a una situación muy parecida a la que teníamos previo a la pandemia, con tasas de inflación mucho más moderadas. ¿Por qué saliste del Banco de México? Bueno, terminó mi periodo, ¿no? Yo, como se sabe, había sido nombrado en 2018 para completar, renunció antes de que terminara su mandato el subgobernador del Cueto, Roberto del Cueto, un abogado de larga tradición en el Banco de México, que había sido nombrado subgobernador y luego ratificado para un segundo periodo. Él, por razones de salud, abandonó su posición. Yo entré y mi nombramiento era nada más para completar el periodo de Del Cueto. Y entonces yo cumplí mi periodo, o sea, no, digamos, se terminó mi periodo, pude haber sido ratificado, cumplía el requisito más importante, que era el de la edad. El presidente decidió no proponer mi ratificación, me ofreció otras cosas, pero decidí no aceptar, pero esa fue la circunstancia, es decir, terminó simplemente mi periodo y ya, no es que salí, digamos, de alguna manera por algún otro factor, terminó mi mandato, ¿no? Muy bien, Gerardo. Oye, sabemos que has trabajado con López Obrador. ¿Por qué has trabajado con él? Y queremos saber si has tenido diferencias también con él. Mira, yo he trabajado con él, como decía antes, como decías en la presentación, fui asesor económico en 2006, pero lo conozco en realidad desde 2004. En 2004 me acerqué a él, me invitó a trabajar con él, a una interlocución muy profesional. Todo esto es una cuestión en la cual de mucho respeto mutuo, yo diría. Y me pidió ser su asesor en 2006, me pidió ser su asesor ahora en la campaña de 2018. Yo coincido con él en mucha de la lectura que él hacía de los problemas fundamentales del país. La preocupación social creo que es lo que nos une en particular. La falta de atención a ciertos sectores de la población, a los pobres, a la zona sur-sureste del país, a los jóvenes. Todo eso creo que nos unía y de alguna manera permitió que trabajáramos juntos en ese proceso. Iba a ser propuesto, como saben, subsecretario de egresos, es decir, iba a formar parte de su equipo de gobierno. Vino esta renuncia inesperada de Del Cueto, fui propuesto entonces como subgobernador y tomé el puesto.
con mucho gusto, y fue un honor obviamente haber sido propuesto por el presidente. Después el presidente también recordarán que a finales del año pasado me propuso para ser, en un gran honor para mí, por cierto, el candidato de México a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la institución bancaria multilateral más importante de la región. No se dieron las circunstancias, ¿no? Quedó electo un candidato brasileño, pero digamos, teníamos esa relación profesional de respeto mutuo. Tenemos diferencias, como también ha sido público y notorio, o sea, hay cosas en las que yo no he coincidido con el presidente en algunos temas y los he manifestado, pero es una relación, yo diría, respetuosa, digamos, pues con diferencias como pues, puede ocurrir y creo que es natural que ocurra que las personas no coincidamos al 100% en todos los temas, ¿no? Entonces, pero sobre todo lo más importante, yo diría, es una relación respetuosa y de colaboración, claro, y de coincidencia en, yo diría, aspectos fundamentales. Perfecto. Muy bien, de los candidatos de Morena, como que parece que está muy inclinado que sea Claudia Sheinbaum, la que quede. ¿Le ves posibilidades tú a los otros candidatos? Bueno, yo creo que todos, digamos, los que se han sido mencionados como posibles aspirantes, pues mientras no se resuelva tendrán alguna posibilidad, digamos, todos, al igual que los otros candidatos, al igual que Claudia, pues tienen responsabilidades públicas importantes, trayectorias relevantes, un ex jefe de gobierno, ahora secretario canciller, en fin, y otras responsabilidades en la Ciudad de México y a nivel federal, el secretario de Gobernación, exgobernador de su estado, en fin, creo que tiene una trayectoria interesante. Mientras siga el proceso, pues todos tendremos posibilidades, supongo, ¿no? Ya se llegará el momento de la decisión. Creo que es interesante, creo que al menos es un pool interesante de candidatos, y ya llegará el momento en que también conozcamos sus propuestas de lo que plantean hacer hacia adelante. Por lo pronto creo que los tres son unas personas de valía, de que han hecho su trabajo con responsabilidad y con buenos resultados, y yo creo que en ese sentido las perspectivas hacia adelante, sea que ser un gobierno que continúe, digamos, del partido político que actualmente gobierna el país, u otros candidatos, creo que en general las perspectivas para México hacia adelante yo las veo positivas. Soy optimista de lo que creo que las condiciones mundiales nos van a permitir tener hacia adelante. Concatenado con esto, nos gustaría que nos dieras como tu apreciación de cómo ves la próxima elección en México. Pues, como decía antes, yo creo que, digamos, en este momento las encuestas lo que dicen es que las posibilidades de que continúe el gobierno en turno o el partido en turno son altas. Pero pues mira, la política uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe, siempre hay condiciones y factores que de repente pueden cambiar las circunstancias. Se puede volver una decisión entre dos alternativas y se puede cerrar un proceso electoral. Pero yo lo que creo, insisto, lo más importante creo yo es primero que las condiciones económicas son sólidas, que no va a haber disturbios, creo, en esa dimensión. Creo que llegaremos en un ambiente de estabilidad de política, económica y social al proceso electoral. Y dos, que creo que las condiciones mundiales van a ser favorables para México. Entonces, quien quiera que llegue hacia adelante, creo que enfrentará retos interesantes, pero creo que buenas condiciones para poder lograr así detonar el desarrollo económico del país que tanta falta nos hace, porque finalmente pues llevamos ya décadas de un crecimiento relativamente bajo, ¿no? Una última pregunta, si puedas contestarla de forma breve, porque ya llegamos al tiempo, es con el tema del nearshoring, ¿cómo puede aprovechar más México esta oportunidad? Yo creo que es una gran oportunidad de desarrollo para el país, y creo que nosotros tenemos que hacer una serie de cosas. Primero, garantizar que las inversiones tengan certidumbre. Eso implica mostrar un serio compromiso con los acuerdos comerciales y con el respeto al Estado de Derecho. Creo que mandar esa señal va a ser muy importante, y luego buscar conseguir que el proceso de relocalización de empresas sea lo más benéfico para el país, y eso implica buscar que regionalmente esté mejor distribuido, que no se concentre solo en el norte. Eso implica garantizar el acceso a insumos clave como energía, agua y capital humano, por cierto. Entonces nosotros tenemos que invertir mucho también en infraestructura.
mejorar la seguridad pública. Creo que hay esa serie de acciones por parte del gobierno que se tendrán que ejercer para poder capitalizar al máximo las oportunidades que van a estar por llegar en estos próximos años. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Se me quedó una pregunta más en el sartén, pero hemos llegado al final del cronómetro. Gracias, amigos, gracias, Pancho, y pues nos vemos en la próxima ocasión de 18 minutos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.